Dios les bendiga una vez más, hermanos. Doy gracias a Dios de poder grabar un mensaje más que puede edificar su vida. No es muy largo ni tampoco muy complejo. Es bastante sencillo, pero también nos va a ayudar a nosotros a volver a un primer amor con el Señor. Y esto es una de las medicinas, de las claves que Dios nos da para recuperar nuestro primer amor. Y de eso quiero hablar en esta hora. ¿Cómo recuperar nuestro primer amor? La palabra del Señor nos deja una medicina, nos deja una solución bastante clara para este problema en nuestras vidas cristianas, que muchas veces sucede, que nosotros vamos caminando en la vida cristiana y por alguna razón perdemos aquel primer amor. El primer amor es aquella emoción, aquella entrega que al principio se da en nuestra vida cuando conocemos al Señor. Algunos quizás están en un momento de su vida donde ha pasado mucho tiempo y han perdido aquella entrega, aquel como sabor, aquel apetito de las cosas de Dios. Muchas veces sucede porque se dan problemas en las iglesias donde está, porque hay problemas a veces con otro hermano en Cristo puede ser, o simplemente los agobios de los problemas personales que suceden en cada una de nuestras vidas. Algunas personas también por diferentes errores, pecados que cometen, ese amor se va apagando en su vida, pero el Señor nos exhorta a cada uno de nosotros a volver a un primer amor. El primer amor es indispensable para una relación saludable con Dios. La palabra del Señor nos habla en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Fíjese lo que le dice el Señor a la primera iglesia a la que le escribe. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es impresionante cómo una iglesia, cómo una persona puede trabajar tanto, sufrir. Y aquí da una lista: el Señor ha sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero el Señor le hace esta exhortación: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver cómo Dios le da importancia a ciertas cosas que a veces nosotros no le damos importancia. Porque todas estas cualidades que tenía la iglesia y el pastor de esta iglesia son bastante admirables, plausibles, y nosotros podemos decir: pero es que lo tiene todo. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, no has negado mi fe. Todo esto es bueno, pero el Señor dice: pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Amado hermano, vea cómo Dios le da la importancia a las cosas que realmente merecen importancia en la vida cristiana. El Señor dice: has dejado tu primer amor. ¿Se acuerda usted cuando hacía aquellas cosas con aquella emoción? No importaba quién cantara, quién predicara, quién estuviera al frente. Cuando se dirigía a un culto, usted era feliz, adoraba, cantaba al Señor, vivía en una entrega genuina a Dios, un corazón muy sencillo para Dios. Y todo aquello parece que de momento como que se pierde. Y es ahí donde nosotros entramos en una decadencia espiritual. Cuando uno se da cuenta que está perdiendo su primer amor con el Señor, cuando uno empieza a darle importancia a lo que la gente dice, cuando uno empieza a vestir para los demás y no para el Señor, cuando uno empieza en su vida a trabajar como un reloj, bien meticulosamente y bien ordenado, sabemos lo que tenemos que hacer, nos hemos aprendido los coros, nos sabemos los textos de memoria, sabemos cómo predicar, pero muy dentro de nosotros hay una apatía, hay una tristeza, hay algo que ya no está. Es como comer sin apetito, es como dormir y no descansar, es como tener algo pero a la misma vez no tenerlo.
Yo le pregunto a usted, ¿no quisiera usted volver al primer amor? Es necesario volver al primer amor. El primer amor nos ayuda a ir más allá, a correr la milla extra. No porque me lo impongan, no porque yo en mi vida lo quiera hacer así nada más, sino porque el amor a Dios, el amor al Señor me lo pide, me lo exige, lo hago sin queja, lo hago sin renegar, lo hago sin que nadie me diga nada. Quiero servirle al Señor. Eso nosotros tenemos que aprender a hacerlo con amor al Señor. Es bueno sufrir, es bueno tener paciencia, es bueno pagar el precio, es bueno trabajar arduamente por amor al Señor, pero el Señor necesita un primer amor constantemente en nuestra vida. Entonces, si usted está en este momento, en esa etapa de su vida, donde de alguna manera su primer amor se ha ido de su vida y ahora está trabajando solamente porque le obligan, voy a la iglesia porque tengo un privilegio y si no voy me van a criticar, si no hago, si no canto, si no digo esto me van a criticar, ¿lo hacemos por eso o realmente hay un primer amor a Dios? El Señor aquí nos da la medicina. Si usted se fija, en el versículo 5 dice, aquí está la medicina para volver al primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Número 1, ¿dónde fue? ¿Qué etapa, qué año de su vida, qué mes de su vida fue tan terrible o hubo algo que cambió la manera de ver las cosas en la vida cristiana? ¿Qué es lo que pasó? Recuerde, recordar es muy bueno. Y muchas veces nosotros cuando vivimos fuera de nuestro país, donde nacimos, fuera de aquella colonia, aquel barrio de donde nacimos, y volvemos a aquel lugar, como que nos hace recordar nuestra niñez, los momentos bonitos, los momentos lindos que nosotros vivimos allá, aquellas cosas que nos traen una nostalgia, que quizás no era el mejor lugar para vivir, pero era el lugar donde pasamos muchas cosas que marcaron nuestra vida. Entonces, recordar, como dijo alguien, es volver a vivir. Recuerde, haga una retrospectiva y empiece a pensar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde empezó aquella decadencia a venir a su vida? ¿Qué sucedió? ¿Qué proceso hubo? ¿Qué problema tuvo? ¿Qué cosa le desanimó tanto para perder su primer amor? Dice la palabra del Señor, recuerda por tanto de dónde has caído. Ahí es donde empezó el decaimiento en la vida espiritual, en aquel momento. Entonces recordemos dónde fue que dejamos de hacer las cosas por amor al Señor. Recordemos dónde fue aquel momento donde dejamos de hacer las cosas para Dios y empezamos a hacerlas para la gente. Recordemos dónde fue aquel momento donde ya no había emoción, ya no había apetito y empezó a entrar en nuestro corazón un resentimiento y empezó a entrar en el corazón una apatía, un rechazo a ciertas cosas del Señor, donde los ayunos ya no tenían el mismo sentido. Las vigilias, las oraciones ya no tenían el mismo sentido. ¿Dónde fue que caímos? ¿Dónde? Como aquel muchacho que se le cayó el hacha y el profeta Eliseo le dijo, ¿dónde se te cayó? Y ahí el Señor hizo flotar el hacha. Así también muchas veces nosotros tenemos que ir donde se cayó nuestro primer amor con Dios, donde empezó a deteriorarse y ahí donde vamos, donde llegamos y decimos, esto fue lo que pasó. El Señor dice, y arrepiéntete. Aquí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, perdóname. Esto fue lo que sucedió. Quizás un altercado, quizás un pecado, quizás un error en mi vida fue lo que me llevó a esta decadencia. Señor, perdóname. Desde ese momento ya no he sido la misma persona. Perdóname, Señor. Quiero volver a un primer amor contigo. Arrepiéntete. Arrepentirse significa dar la media vuelta del camino por donde vamos y volver en una dirección contraria. Si vamos por el camino errado de no tener un primer amor con el Señor, démonos la media vuelta y volvamos al primer amor con el Señor. Y dice, y has
las primeras obras. Entonces, recordemos de dónde fue que nosotros caímos. Arrepintámonos sinceramente delante del Señor. Y después dice, haz las primeras obras. El Señor quiere que nosotros también actuemos. Entonces, después de recordar, después de arrepentirnos, volvamos a hacer aquellas primeras obras que hacíamos cuando estábamos en aquel primer amor con el Señor. Volvamos a esas primeras obras. Piense usted cuáles fueron las primeras obras que usted hacía cuando estaba en su primer amor con el Señor. ¿Se levantaba de madrugada a orar y ahora ya no lo hace? ¿Se quedaba de noche orando y ahora ya no lo hace? ¿Le parece aburrido? ¿Sus oraciones son áridas? ¿Le atrae más otra cosa? Aunque estuviera cansado antes, llegaba y se arrodillaba. Esas fueron las obras que hacía antes. Haz las primeras obras, dice la Biblia. ¿Qué otras primeras obras habían y hacía en su vida que ahora ya no las hace? Piense, tomaba su tiempo para leer la Biblia, aunque no entendía mucho, aunque no tenía un diccionario bíblico y un comentario bíblico, y ahora que los tiene, como que aquel amor a la palabra del Señor se ha ido. Estudiamos solamente para preparar un buen mensaje, o leemos la Biblia porque sabemos que es la palabra de Dios y nos alimenta nuestra alma. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando hacemos las cosas, las mismas cosas las hacemos, pero ya no las hacemos con el mismo sentido con el que las hacíamos cuando teníamos un primer amor con el Señor. Tenemos que hacer una retrospectiva, un estudio personal y decir, bueno, qué cosas en mi vida hacía que ya no hago, o las sigo haciendo, pero ya no tienen el mismo sentido con el que las hacía al principio. Y el Señor dice, esas obras que hacías antes, vuélvelas a hacer después de haberte arrepentido, borrón y cuenta nueva. Empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo. Lleguemos a la iglesia ya no con el sentido de ver quién está al frente, sino de ver a quién llegamos a adorar y a servir. Nosotros en nuestra vida nos volvemos bastante mecánicos haciendo las mismas cosas por años, tanto así que nos hacemos expertos en hacer las cosas, pero nos olvidamos de una intimidad con Dios en un primer amor. Entonces el Señor aquí nos da la respuesta, nos da la medicina. El Señor viene pronto y espera que nosotros volvamos a un primer amor. Así que yo espero en esta hora, amado hermano, que seamos sinceros, oír este mensaje bueno. Y también algunos quizás dicen, qué bonito, voy a ver qué hago. No, pero hay que hacerlo de verdad. Hay que ahora, al terminar este mensaje, vaya a sus rodillas y dígale, Señor, ¿dónde caí? ¿Qué pasó en mi vida? Que ya no está aquel apetito, ya no está aquel amor, ya no está aquella pasión, aquella entrega. Y trate de recuperarla, pues la vida cristiana se disfruta más cuando hay un primer amor con Dios. Espero que este mensaje le ayude, le saque adelante, le animo, le exhorto a que levante las manos y volvamos a un primer amor con Cristo. Dios le bendiga, mi amado hermano.